Ukelandia. Ok. Bueno, Adelante, profe. bueno. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días para los que ven en diferido. ¿Se oye bien? Sí, Bueno, Sí, profe. entonces, hoy, lunes 2 de octubre, como todos los lunes, eh, hacemos nuestra sesión de la realidad. Para los que están más avanzaditos, los lunes, y los que están más principiantes, los jueves. Pero hay muchos que toman las dos clases, así que eso no tiene mayor importancia. Hoy vamos a hablar del tema Bukele. Yo le voy a pedir a Jorge o a alguien que nos comparta un PDF que yo hice esta mañana con los datos sobre Bukele, porque los datos sobre Bukele nos van los datos sobre Bukele nos van a permitir sacar dos lecciones. Y eso es, para mí es más importante las dos lecciones que los datos de Bukele. Pero bueno, a lo mejor esas dos lecciones que a mí me parece que se desprenden del caso Bukele, esas dos lecciones las vamos a dejar para el final. Después que veamos los datos, vamos a ver esas dos lecciones y abriremos el chat y los micrófonos para las opiniones. Si tiene dudas, preguntas, observaciones o cuestionamientos, objeciones o comentarios, lo escribe en un papel o lo pone en el chat si usted quiere, y después vamos a abrir el chat y vamos a abrir los micrófonos entonces para escucharnos. ¿Ok? Entonces, a ver. Bueno, el contexto. Primero, el contexto. Bukele, Bukele es presidente de El Salvador de la misma manera que otros presidentes han alcanzado el cargo en América Latina, por cansancio y hastío y protesta contra los dos partidos. O en el caso de Argentina es igual con Milei, o sea, se puede hacer el paralelo fácilmente. En El Salvador, dos partidos, Arena y el Farabundo, ex guerrilleros, y Arena ex represores, ¿ok? Entonces, después de la guerra civil, firmada la paz, que por cierto se negoció y se firmó en Guatemala, si no me equivoco, entre las facciones contendientes, digamos, de la derecha y de la izquierda en El Salvador, entonces se constituyeron dos partidos. El partido de derecha, Arena, tuvo los primeros gobiernos, principalmente con Alfredo Cristiani, y después vinieron los gobiernos de El Farabundo, ¿ok? Con Mauricio Funes y el último presidente del Farabundo, que fue Sánchez Serén. Como siempre pasa en América Latina, ¿ok? Entonces se votó contra Arena y contra el Farabundo por este señor Nayib Bukele, que venía con un partido que llamaba Nuevas Ideas, venía de haber sido alcalde primero en una ciudad pequeñita que se llama Nuevo Cuscatlán y después en la capital, en El Salvador. Entonces, se votó algo nuevo, algo distinto. Bueno, vamos a cambiar. Hemos probado con Arena y no sirvió. Hemos probado con el Farabundo y no sirvió. Probemos con este señor ahora. O sea, suena familiar porque es en América Latina. Es así.
Y entonces tenemos a Bukele contra las maras, ¿ok? Entonces, el contexto es Bukele llega a presidente por cansancio y hastío y protesta además contra el farabundo, contra Arena y contra el farabundo y contra las presidencias de Arena y las presidencias del farabundo, que fueron varias, ¿ok? Entonces, finalmente llega Bukele. Fueron varias desde los acuerdos de paz. ¿Ok? Finalmente, entonces llega Bukele, millennial, joven, tiktokero y redes sociales, la gorra para atrás y toda esa historieta de América Latina. Y se enfrenta con las maras. Entonces, bueno, ahora viene el tema de si los derechos humanos y no. Vamos a ponernos en contexto. O sea, igual que pasa con Milei, si Milei gana, cosa que yo no descarto, o sea, Milei puede ganar, y no lo digo porque diga que ganó el debate, no ganó el debate nada, lo que pasa es que tiene un ejército de troles y los troles, entonces, bueno, ganó el debate, no ganó nada el debate, puede ganar las elecciones, no lo descarto en primera o en segunda vuelta. No lo descarto. De Milei estoy hablando. Lo que pasa es que uno tiene que hacer comparaciones para entender mejor las cosas. De Milei estoy hablando. Ahora, pudiera no ganar Milei. Mi interrogante es, ¿qué va a pasar el 22 de octubre? Faltan 3 semanas. ¿Qué va a pasar el 22 de octubre si el peronismo no le presta la ayuda que le prestó en las PASO? ¿Ok? Bueno, lo dejo ahí abierto. Hoy estábamos hablando con Jorge sobre Milei, lo trataremos después del 22, para no andar en especulaciones y adivinanzas, ¿ok? Y pronósticos, lo trataremos después del 22. Sigamos con Bukele. El tema con Bukele es que es cuando Bukele le declara la guerra a las maras, después de negociaciones frustradas, cuando Bukele le declara la guerra a las maras, ¿ok? Y empieza a hacer las redadas y a meter gente en las cárceles, por supuesto que cae mucha gente inocente y no hay presunción de inocencia y no hay derecho a la legítima defensa. Derechos que algunos llaman derechos humanos, entonces hablan de Bukele y sus violaciones a los derechos humanos. No son derechos humanos, a ver si nos entendemos. Son derechos civiles. La presunción de inocencia y el derecho a una defensa judicial eficaz y demás, y ser presentado ante un juez y orden de arresto, no son derechos humanos, son derechos civiles, a ver si entendemos. Pero bueno, ese es el problema. Los derechos humanos son tres: vida, libertad y propiedad, más nada. Los demás son derechos civiles. Y sí, ¿por qué hay una violación de derechos civiles? Ahora, vamos a ver. Para ver este contexto. Si usted es una persona joven que tiene algunos tatuajes y tal, y en El Salvador sale y se para en una esquina a esperar a su novia o a esperar el autobús, en una de esas lo agarra la policía y lo mete preso, acusado de marero. Ahora, si usted es un verdadero marero, usted no se va a parar en una esquina a guardar a que venga su novia o un autobús. O sea, si usted es un verdadero marero, usted se esconde. Entonces, es muy probable que de cada 4 o 5 presos de esos que Bukele exhibe, porque es un publicista, ¿no? Bukele es un publicista, ¿ok? Exhibe y dice que está ganando. Es probable que de cada 4 encerrados en las cárceles, uno sea marero y los otros 2 o 3 no sean mareros, ¿ok?
caen porque precisamente no son mareros y se descuida. El verdadero marero se cuida, sabe cuándo salir y cuándo guardarse y dónde guardarse, ¿ok? Al verdadero marero no lo van a agarrar así nomás, ¿ok? Entonces, la fuente de información más importante sobre Bukele es el Faro. Yo quise usar a France 24, no el Faro, para poner las informaciones aquí, porque el Faro es decididamente opositor y bueno, para que no se diga que se toma una fuente sesgada, yo hice un PDF aquí con los datos más importantes que los tomé de dos notas de France 24 del año pasado, ¿ok? Esta primera por lo menos es del año pasado. Nayib Bukele ha emprendido una guerra contra las maras. Aunque actúan en este país centroamericano, su origen está en los refugiados de la guerra civil que huyeron a Estados Unidos. Las dos principales son la Mara Salvatrucha 13, M13, y Barrio 18, organizaciones muy poderosas a las que el Estado salvadoreño ya intentó combatir anteriormente con la técnica de la mano dura, pero que fracasó en el intento. Es importante esto. Bukele no es el primero que empieza con la mano dura y toda esa historieta. También lo hicieron antes gobiernos tanto de Arena como de, ajá, aquí, ok, como de el Farabundo, ¿ok? Entonces, sigamos. El Salvador vive por estos días, esto es del año pasado, uno de los momentos más violentos de los últimos años. El presidente Bukele ha lanzado una polémica campaña de represión contra los miembros de todas las pandillas del país, conocidas como maras. Hay que retroceder hasta el 80, ¿ok? En esta fecha comenzó la Guerra Civil de El Salvador, duró 12 años, ¿ok? El gobierno, un gobierno militar contra el Farabundo, ¿ok? Hubo más de 75.000 muertos y alrededor 400.000 refugiados en Estados Unidos. Esto es América Latina, señores. Entendamos en dónde estamos. Estamos aquí. No estamos. Y ojo que yo voy a dedicar el lunes que viene o el otro a Europa y a Estados Unidos, porque Europa y Estados Unidos no está fantástico tampoco, ¿eh? O sea, cuando usted vea toda esta cosa que pasa aquí en América Latina, no crea que Europa y Estados Unidos siguen siendo lo que eran antes. El origen de estas pandillas está fuera de El Salvador. Estos migrantes llegaron a Los Ángeles principalmente. En un ambiente hostil, los adolescentes de esta familia fueron los primeros en unirse para protegerse de otras pandillas urbanas. La mayoría se alistó en el barrio 18, de origen mexicano, pero que aceptó salvadoreño, y la Salvatrucha 13, específicamente salvadoreño. Esto fue en Los Ángeles, en los años 80, entre los refugiados de la guerra civil. ¿Ok? En California, Los Ángeles queda en California, en California se planteó la extradición masiva, devolver los pandilleros a El Salvador en los 90. 4.000 fueron arrestados y deportados, una solución cortoplacista que a la larga traería consecuencias. Estos mareros llegaron a un país pobre, devastado por la guerra, con familias rotas, caldo de cultivo perfecto para seguir creciendo. Acuérdense otra cosa, la prohibición de las drogas y la drogadicción es un problema de fondo aquí cuando uno habla de maras, de sicariato, de asesinatos comprados y pagados, etc. Entonces, bueno, pandillas juveniles con su ceremonia de iniciación, fidelidad absoluta,
entrenamiento. Por eso digo que no sorprende que las redadas del señor Bukele, que le paga a los policías según las detenciones que haga, los verdaderos mareros que están muy bien entrenados no se dejan agarrar así nomás. Entonces, claro, mucha de la gente que agarra a Bukele y mete en la cárcel y después muestra en la televisión y en TikTok y demás, son gente inocente, no son mareros. Pero bueno, Francisco Flores del Farabundo, a comienzos del siglo XXI, empieza con la mano dura, ¿ok? Pero no tuvo mucho éxito, que digamos. En 2012, estoy ya en la página 2 del PDF, en 2012 empieza entonces a buscar una tregua. Claro, esto es constantemente, o sea, viene el presidente de turno, cualquiera que sea, ¿ok? Viene el presidente de turno y dice, mano dura, la mano dura no funciona. Ah, bueno, entonces vamos a buscar una tregua a cambio de beneficios carcelarios, etcétera. Bueno, y las treguas se rompen porque los mafiosos no... la mafia tiene códigos, como dice mi ley, eso es cierto, pero no siempre respeta los códigos. Entonces, la mafia hace acuerdos, pero no siempre respeta los acuerdos. Entonces, eso es lo que pasa. En cuanto se rompe el acuerdo, mano dura de vuelta. ¿Ok? Y después el próximo acuerdo. O sea, América Latina es una calecita. ¿Qué es una calecita? Da vuelta siempre. Da vuelta y uno ve siempre las mismas figuras pasando. Los mismos episodios, cambiando tal vez los jinetes que están arriba de los caballos, ¿no? Es decir, cambiando personajes, pero el mismo libreto. América Latina es una calecita en todo, en lo de las maras, la violencia, las políticas, el péndulo, en todo. América Latina es una calecita. Recuerden la figura cada vez que vea por televisión algo que esto ya sucedió, ok, ya sucedió en mi país o en otro. Bueno, recuerde, el profe Mansuetti dice que América Latina es una calecita, ok. Rara vez hay algo realmente nuevo. Con Bukele no hay nada nuevo. Esta cosa de negociar hasta que lograr un acuerdo. Después el acuerdo se rompe y después viene mano dura. Y la mano dura no funciona mucho, entonces acuerdo. El acuerdo, bueno, es calecita. ¿Ok? Eh, en 2019 es que aparece Bukele. ¿Ok? 2019 aparece Bukele. Una de sus principales promesas fue terminar con la violencia de las pandillas y así fue durante sus primeros años. Las tasas de homicidio bajaron de 105 a 20 por cada 100.000 habitantes. La cuestión es que esto parecía responder a un acuerdo secreto con las maras a cambio de beneficio, algo que el Estado de Bukele siempre negó, pero que medios de comunicación locales como el Faro e incluso Estados Unidos confirmaron. Sí, Bukele hizo lo mismo que hizo sus antecesores, un pacto, ¿ok? Beneficios carcelarios y otros a cambio de reducir la violencia, y esos acuerdos se rompen y entonces después que se rompe viene lo de mano dura. Ahora, ¿por qué se rompen los acuerdos? Se rompen los acuerdos por una razón muy simple. Tú puedes, cuando el poder de las maras está fragmentado, o sea, cuando no hay un liderazgo claro que es el liderazgo único, entonces el poder de las maras está fragmentado. Entonces tú haces un acuerdo con un sector, pero o con otro, o puedes hacer un acuerdo con dos o tres sectores, pero nunca puedes acordar con todo. Entonces siempre aparece el que sale por su cuenta y dice, bueno, el acuerdo no fue conmigo, con mi sector. ¿Ok? Eso siempre ocurre, así es, así vivimos. ¿Ok? El aumento de asesinatos en los últimos días, estamos hablando del año pasado,
en marzo del 2022. Y la draconiana reacción de Bukele, que decretó el estado de excepción y ordenó encarcelar a miles de pandilleros y racionar la alimentación. Ah, sí, saca la foto y dice que no van a tener más arroz. Eso es América Latina, un circo, ¿ok? Un circo. Y Bukele es un actor de circo típico, ¿no? Pero no es América Latina sola. En Ucrania, vamos a ver, la guerra empieza cuando un actor de televisión toma la presidencia. Segunda nota de, aquí en la página 2, segunda nota de France 24. Esta es del 1 de junio, o sea, de hace 2 meses. El 1 de junio, cuando Bukele cumple su 4º aniversario en la presidencia y ya va preparando su reelección a pesar de que la Constitución no lo permite. Pero como él controla el Congreso y controla a los jueces de la Suprema Corte, porque los nombró él, entonces no hay ningún problema. Y además la oposición está muy fragmentada, la oposición está muy debilitada, no hay líderes muy lúcidos ni líderes fuertes en la oposición. Ese es una que a mí me parece una de las principales cartas a favor de Bukele. El líder salvadoreño sigue siendo el presidente con más aceptación, no solo en su país, sino en toda la región. Y aquí vamos con una de las 2 lecciones, ya vamos empezando. América Latina, América Latina se conforma con poco. Lo voy a repetir, que quede bien grabado, después Gabriel puede hacer un corto. América Latina se conforma con poco y con muy poco, ¿ok? En el caso de Bukele se conforma con que hayan disminuido las acciones de las maras, lo cual es verdad, y eso ya es suficiente. O sea, olvídese de desarrollo, olvídese de hacer las 5 reformas para el crecimiento y el capitalismo, olvídese, porque América Latina se conforma con poco. ¿Ok? Nosotros estamos ofreciendo en el proyecto 5 reformas, ¿ok? La gran devolución para que la gente pueda salir adelante, prosperar, ganar más y vivir mejor. Pero América Latina se conforma con poco, por eso yo le llamo América cretina. El cretino se conforma con poco. Con chaqueta de cuero, okay, acompañado por su esposa y arropado por los vítores de sus seguidores. Así celebró Bukele su victoria, su primera victoria en 2019, ¿okay? Y el 1 de junio juramentó su cargo, dio inicio a una nueva era en el país centroamericano, la del fin del bipartidismo y la del presidente millennial. Por eso, esto puede pasar en Argentina, el fin del bicoalicionismo, las 2 grandes coaliciones, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, son sus nombres actuales, pero siempre los cambian, ¿no? 4 años después, en El Salvador, a pesar de las múltiples críticas por las violaciones de los derechos humanos, en su conocida guerra contra las pandillas, su popularidad sigue intacta e incluso en aumento. ¿Por qué? Y porque América Latina se conforma con poco. Las encuestas señalan que 9 de cada 10 salvadoreños aprueban la gestión de Bukele. Un respaldo, voy a página 3, que el presidente ha interpretado como una señal de que va por buen camino. ¿Ok? Su eslogan de cara a los comicios 2024 sigue siendo mano dura contra el crimen. Claro, si con eso le ha ido bien, ¿por qué va a cambiar? ¿Acaso él va a decir, bueno, en mi segundo mandato vamos a ir con las reformas, vamos a privatizar, desregular y abrir mercado a la competencia para que El Salvador deje de ser un país de cuarto, quinto orden? No, eso no. ¿Ok? Y lo van a reelegir y va a seguir siendo popular. ¿Por qué? Porque América Latina se conforma con poco.
Un país sin pandillas, la otra cara del paraíso, 87 muertos, los 3 días más sangrientos registrados en el país en al menos 3 años. ¿Ok? Eso fue en marzo de 2022 y ahí empezó la mano dura. Uno de los factores que generó más malestar este fin de semana fue que casi todos los asesinados fueron civiles, no pandilleros, un suceso que los expertos señalaron como algo excepcional, ya que en las estructuras criminales los homicidios nunca suelen ser al azar. ¿Okay? Juan Carlos Torres, de la Universidad Don Bosco, ¿okay?, habla de las estructuras criminales que utilizan los homicidios como una especie de violencia instrumental para generar control territorial, temor no solo en la población, sino temor en las otras pandillas, las pandillas rivales, zozobra o miedo si esta violencia está dirigida hacia una persona o grupo específico. Investigaciones de diferentes medios como El Faro explicarían más tarde por qué las pandillas actuaron de esa forma y cómo se llegó hasta ese punto. ¿Ok? Desde el inicio de su mandato, Bukele estaba enfocado en reducir los índices de violencia con un plan de 7 pasos que pocos sabían cómo funcionaba. Volvemos a comparar otra vez. Bukele es populista, como Milei. Las pandillas, en el caso de Bukele, son el enemigo y la casta en el caso de Milei. Los paralelos son asombrosos. Recuerde lo que ya hemos aprendido. Estos países se parecen unos a otros como gotas de agua, incluso en la falsa creencia de que mi país es diferente. ¿Ok? Aquí está en la mitad de la página Zaira Navas, especialista en seguridad e integrante de la Organización de Defensa de Derechos Humanos que se llama Cristosal. ¿Okay? Las fuentes más importantes son El Faro y Cristosal. Zaira Navas es la vocera de Cristosal. ¿Ok? ¿Qué fue lo que acabó con el pacto que Bukele había hecho cuando llegó a presidente? A fines de marzo del 22, un convoy de policía transportaba a varios pandilleros hasta la frontera, pero un grupo de militares los detuvo y los devolvió a la cárcel. Situación que las pandillas interpretaron como traición y que terminó en la vendetta contra el gobierno con el asesinato de los civiles que hemos visto hace un ratito arriba, o sea, una vendetta, una venganza. Bukele siempre ha negado cualquier vínculo con la pandilla, pero es sabido que algunas administraciones han negociado fuera de los reflectores con los grupos criminales para reportar avances. O sea, si yo soy jefe de policía o alcalde en una ciudad y logro que las tasas de homicidio bajen haciendo un pacto con los pandilleros, por supuesto, debajo de la mesa, entonces puedo reportar avances. El expresidente Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión por negociar con la pandilla. Desde la declaración del estado de excepción vigente hasta hoy, El Salvador eliminó las garantías constitucionales. Esas garantías constitucionales son los derechos civiles que yo le estoy diciendo, no son derechos humanos, son derechos civiles, ¿ok? Y a veces incluyen derechos políticos como reunión y asociación con fines políticos, ¿ok? Otras veces no, otras veces son meros derechos civiles como la presunción, el derecho a que se presuma la inocencia y el derecho a ser asistido por un letrado, a tener derecho a un juicio justo y derecho a una defensa eficaz en ese juicio justo. Eso es lo que no hay en El Salvador. ¿Ok? Lo que hay son detenciones arbitrarias de miles de personas. Según Cristosal, se han recibido más de 4.000 denuncias por detenciones arbitrarias. La cifra de detenidos, según el Ministerio de Seguridad, son 68.000.
Al menos 5.000 ya han sido liberados, menos mal, tras comprobarse que no tienen ninguna conexión con la pandilla. No obstante, es innegable que la violencia por parte de las pandillas se ha reducido de forma drástica. En un trino, el presidente Nayib Bukele celebraba un año sin homicidios, el 10 de mayo. Cerramos mayo de 2023 con 0 homicidios. Con este son 305 sin homicidios, días sin homicidios todo un año. Este es el punto principal que ha mantenido su popularidad en auge. A pesar, por ejemplo, de su fracaso con el Bitcoin. El Bitcoin fue un fracaso. Gente no usa Bitcoin, usa dólares. ¿Ok? Pero bueno, eso la gente se lo perdona porque, insisto, la gente se conforma con poco. ¿Ok? Y se conforma con poder salir de su casa al trabajo o a los estudios o llevar a los niños al colegio sin temer a los ataques o las extorsiones de las pandillas. ¿Ok? Entonces, con eso es más que suficiente para tener las encuestas con cifras muy abultadas a su favor. Dice Bukele, mensaje para las pandillas, por sus acciones ahora sus convoys no podrán ver ni un rayo de sol. Porque les pone penas en la cárcel, o sea, los deja sin arroz o los deja sin salida al sol, los deja sin visitas, ¿ok? Los deja sin llamadas por teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, este fue el mensaje tras la oleada de asesinatos hace ya año y medio, ¿ok? Los fines de la última semana de marzo del 2022, que fue la más violenta. ¿Ok? Aquí está hablando Zaira Navas de la organización Cristosal. No obstante, hasta sus críticos aseguran que Bukele ha conseguido algo que ningún presidente había conseguido: la desarticulación de estas bandas. Sí, desarticulación en el sentido de que las estructuras verticales, los liderazgos jerárquicos se descomponen. Pero entonces, ¿qué? Quedan bandas, quedan cada vez más bandas y más pequeñas, ¿ok? Y con territorios más pequeños. Bueno, aquí está sobre los presos que han muerto bajo custodia. Desde el último informe de Cristosal, 160 presos han muerto bajo custodia, o sea, en el interior de los centros penales, tanto los antiguos como el nuevo megacárcel que ha construido Bukele. Zaira Navas no está de acuerdo con Bukele para nada, acá hay declaraciones suyas. Y vamos a la última página y vamos terminando este informe de France 24. ¿Ok? ¿Cuáles son los resultados del gobierno del presidente Millennial? Es el mejor valorado de América Latina y muchos lo consideran como modelo a seguir. Publicista, 41 años, ¿ok? Y el Bitcoin, por ejemplo, el Bitcoin fue un fracaso. Nadie usa el Bitcoin, ¿ok? Salvo los empleados públicos, pero la gente sigue usando dólares en el comercio, al menudeo e incluso para vender o comprar viviendas y automóviles y cosas por decir, no van a pagar con Bitcoin. ¿Ok? Bukele está buscando a toda costa violar la Constitución para poder reelegirse. Una estrategia publicitaria que ha servido para mostrar el debilitamiento del Estado de Derecho y la aplicación del estado de excepción durante más de un año como algo necesario para acabar con las pandillas. ¿Ok? Bukele se presenta a la reelección en los comicios de 2024, a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente, pero la Corte Suprema, que él controla, se lo permite.
¿ok? Y la oposición no pasa nada con la oposición. La oposición es muy parecida a la oposición de Venezuela. Y se suele decir, bueno, la oposición dividida. Pero ya va, dividida en su intento de presentar un candidato único. Pero ¿por qué tiene la oposición, tanto en Venezuela como en El Salvador, que tener un candidato único? No se ponen de acuerdo sobre un candidato único. Entonces, ¿por qué no mejor van separados? Ah, porque le tienen miedo al gobierno, porque le tienen miedo a los votos del gobierno, tanto en Venezuela como en El Salvador. Eso, bueno. Sin oposición real y con mayoría en el Congreso, en 2021 el mandatario destituyó a los 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. También destituyó al fiscal general y a 1/3 de los 690 jueces del país. Y ahora lo que está haciendo es una reducción del número de municipios para tener más control territorial él y quitarle control territorial a los viejos partidos de la oposición que aún divididos, aún debilitados, controlan algunos municipios y concejales tanto en la capital como en el interior. ¿Ok? Bueno. Entonces, a ver, vamos, ajá, hay 10 en el chat. Ok. Martín, un preso muere cada 4 días en las cárceles de Bukele. Sí, es verdad, eso es ir contra el derecho humano a la vida. Cuando capturan a un inocente que camina por la calle, eso es ir contra el derecho humano a la libertad. Sí, gracias por la aclaración, Martín Rodríguez, es verdad. Se están violando los derechos humanos a la vida, a la libertad y a la propiedad también porque te confiscan, ¿no? Las redadas vienen con confiscaciones y te llevan del televisor y de la nevera, etcétera. ¿Ok? Sí, hay violaciones a los derechos humanos. ¿Ok? Pero lo que yo quiero es no confundir derechos humanos con derechos civiles. ¿Ok? Se violan derechos humanos cuando se vulneran los derechos a la vida, libertad y la propiedad. Se violan derechos civiles cuando se vulnera el principio de presunción de inocencia y no se garantiza el derecho a un juicio justo, es decir, la presentación ante un juez y el derecho a la defensa eficaz en juicio. ¿Ok? Bueno, no sé si hay enlace compartido. Aquí pregunto si hay YouTube. Sí, en el canal del Foro Liberal de América Latina. No, aquí dice que no porque no se puede transmitir en directo. Al terminar, se subirá el canal y enviaremos el link. Bukele se parece a Donald Trump en que ambos están a favor del aborto, el matrimonio gay, ¿ok? Y antes de las elecciones se estaban, ¿ok? Y ahora se convierten en pro vida y pro familia. ¿Por qué? Y aquí vuelvo a lo mismo. América Latina se conforma con poco. Y esto tiene que ver con los pro vida y pro familia. O sea, se conforman con el tema del aborto y nada más. O sea, que aquí siga la pobreza, aquí siga la miseria, aquí siga la inmigración, las familias rotas, las familias que viven de divisa, aquí no hay producción, aquí no hay desarrollo, aquí no hay empresa, aquí no hay bienes y servicios, aquí no hay libre competencia, les importa un pito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se conforman con el no al aborto. Ahí está. No al aborto, ya está. Eso es América, es la principal lección que yo por lo menos saco del caso Bukele, ¿ok? Y la otra lección es que no se vota en América Latina, o sea, la otra lección viene de cuando Bukele 2019 llegó. En América Latina ya no se vota más por tu candidato, sino que votas en contra del candidato que no te gusta, ¿ok?
Bueno, eh, un video que yo recomendé, a pesar de que no me gusta eh, el gordo Nicolás Moraz, el video que tiene sobre Bukele y la familia Bukele es muy bueno. Nicolás Moraz, el canal Los Liberales, es muy bueno porque te cuenta la historia del abuelo y el papá de Bukele y es graciosísimo, ¿ok? Ahí hay videos de, por ejemplo, el padre de Bukele, cuando Bukele, Nayib Bukele, va a presentarse como candidato a alcalde, entonces el papá, que se llama don Armando, que el papá le dice, no te metas en la política visible. O sea que el señor Armando estaba metido hasta la nariz en la política no visible, ¿ok? Pero le aconsejó a su hijo que no se meta en la política visible, consejo que su hijo no siguió. Y bueno, ahora se hace el cristiano y demás. Sí, dice Juan Antonio Valle, las autoridades han cometido graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática desde que se aprobara un régimen de excepción y numerosas reformas legislativas para supuestamente enfrentar a las pandillas en marzo de 2022. Esta política ha resultado en más de 66.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias. Por eso lo que le digo, ¿no? Agarran al que está a mano. Y por supuesto que agarra mucha gente inocente, porque el verdadero marero no se deja agarrar así nomás. Y hay malos tratos, torturas, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas, muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado. Pero América Latina se conforma con poco. O sea, ¿qué le importa a la gente en América Latina que haya todas estas violaciones a los derechos humanos si se conforma con poder? Bueno, ahora puedo salir y demás. Complicidad de los tres poderes del Estado en la confección de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales, específicamente en lo que concierne al proceso penal. Bueno, eh, Iván, ¿cómo conformarse con otra cosa? Bueno, es que se conforma con poco por una cosa que un politólogo norteamericano llama el cinismo de las masas. ¿Cuál es el cinismo de las masas? El cinismo de la masa es aceptar que no puedo esperar mucho de los gobiernos, que no cabe esperar mucho de los gobiernos. ¿Ok? Eso para Iván Felipe. No cabe esperar mucho de los gobiernos. Por eso entonces me voy a conformar con poco. Mire el video, ayer el debate de Milei y compañía. Se conforman con que Milei no salió a lo loco, no salió a insultar, no dijo palabrota, estuvo sedado, parece que le habían dado un calma, un diazepam, un tranquilizante, y entonces ve cómo la gente se conforma con poco, se conforma con que Milei no haya hecho barbaridades, no haya hecho desastre. Bueno, la gente se conforma con poco. Eh, Estado de excepción, compras sin límites, discrecionales, despilfarro y corrupción. Sí, pero hasta la corrupción le perdona a la gente a Bukele, ¿ok? La pregunta de Iván es cómo superar el conformismo. Bueno, yo no, eso lo voy a dejar, esa pregunta la dejo para los micrófonos. En Colombia, dice Panezzo, las bandas criminales controlan ciudades como Medellín. Drogas, sexo, extorsión, sicariato. Esto está en acuerdo con autoridades civiles y policiales. E incluso determinan la oferta y la demanda hasta el punto de decir qué se vende y cómo se vende. A ausencia total de justicia, los más perjudicados son los más pobres. Eh, Mijail pregunta si no, tipito enojado hace tiempo que no lo veo ya. Eh,
En todos casos, después en todo caso, abre el micrófono, Mijail, y nos cuentas qué es lo que dice Tipito enojado. Recomienda en todos los casos que la oposición mande sus propios candidatos. ¿Habría alguna excepción? Pero es que es una idiotez eso de que tenemos que ir con un candidato único. Eso es una idiotez. Y es una idiotez en el Venezuela y es una idiotez en El Salvador. Porque no se van a poner de acuerdo. Entonces, ¿para qué son las elecciones? Para ir cada partido con su candidato, como debe ser. Y para eso son las dos vueltas en todo caso. Claro, yo sé que hay países que no tienen dos vueltas, como México, ¿ok? ¿Por qué no va cada uno con su candidato? No, dale con la idiotez del candidato único. No encuentran un candidato único, ni lo van a encontrar, porque los egos son muy grandes. Y entonces viene, así como en Venezuela, viene María Corina, yo soy la candidata, yo soy la Mesías, la Salvadora. Y entonces Manuel Rosario dice que no, y Enrique Capriles dice que no. Entonces no hay candidato único ni lo va a haber. Dejen la idiotez del candidato único. No, no hay caso. Eh, bueno, Paneso, a mí no me gusta, a ver si nos entendemos. Dije, a mí no me gusta Nicolás Morás, pero ese video es muy bueno. Míralo, el video sobre Bukele. Se quedará unos 15 años en el poder y bueno, eso depende de la oposición. Si la oposición sigue idiota, seguirá 15 años en el poder. Censura a la prensa, sí, hay censura a la prensa y el Faro se ha tenido que mudar, han sufrido amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Paneso pregunta si en las escrituras hay el tema de las cárceles en la Biblia. Paneso, en la Biblia es otra concepción, la concepción de la restitución, ¿ok? No es cárcel, es restitución. Tienes que restituir o compensar a la víctima. Se llama justicia centrada en la víctima y no justicia centrada en el criminal. ¿Ok? Es otro concepto totalmente distinto. Justicia, el concepto positivista que tenemos ahora es justicia centrada en el criminal, en el quebrantador de la ley. Y ya sea para castigo, o sea, la justicia punitiva, caso de Bukele, o para reinserción, todo el discurso humanista sobre regeneración, reinserción y toda esa cosa, ¿ok? Que no se verifica. Esos son los dos discursos humanistas, el punitivo y el reinsertorio. Pero la Biblia enseña otra cosa muy diferente, la justicia restitutoria o compensatoria basada en la víctima o centrada en la víctima. No, yo no tengo la bola de cristal. Bukele fijará una tendencia hacia regímenes autoritarios de izquierda y derecha más. Bueno, pero es que lo que yo digo, yo no tengo la bola de cristal, pero yo he insistido es que es Cuba o Haití, donde se logra imponer el proyecto Cuba, como en Venezuela y Nicaragua, ese es el futuro para los demás. Y donde la derecha mala le impida a la izquierda imponer su proyecto, el choque, la violencia, el odio lleva a Haití. El futuro es Haití. Manuel Alarcón pone un link del periodista de investigación Douglas Farah, gracias Manuel, con los vínculos entre Bukele y el narcoterrorismo. Es un video de YouTube. Bien, a ver, ¿qué hay? Ah, vaya levantando la mano que yo quiero decir algo. Mientras tanto, vaya, ok, Galo.
Anoche también vi el video de nuestro querido amigo, no está aquí, no está, nuestro querido amigo Fabián Cruz de Argentina. Subió un video con una entrevista a una... Ajá, hay tres manos levantadas. Bueno, subió un video con una entrevista a Roberto, un microempresario, ¿ok? Amigo de él. Busque lo que dice una MIPYME, o sea, una microempresa, en el canal Radio Antorchas, una microempresa. Me vi completo, dura 40 minutos, el discurso de este señor. Ya va, que están en el chat de nuevo. Me vi completo este discurso del señor Roberto en el canal Radio Antorcha, ¿ok? Honestamente me dio lástima, pero me sirve para confirmar lo que estoy diciendo. En América Latina nos conformamos con poco, con muy poco. Este señor se conforma con sobrevivir. O sea, esta mañana yo le pasé después les paso a ustedes si quieren, me la piden por privado y yo se los paso, las cifras de las tasas de mortalidad de las empresas en América Latina. De las empresas que surgen 100 empresas. ¿Cuántas y surgen como pequeñas empresas? Es muy raro que una empresa sea grande desde su nacimiento, ¿ok? Bueno, de cada 100 empresas que se constituyen, ¿cuántas sobreviven al año, a los 2 años, a los 3 o 5 años? Es increíble la tasa de mortalidad de empresas, ¿ok? Por lo tanto, este señor Roberto se conforma con poco, se conforma con sobrevivir. Ahora, ¿cómo sobrevive? Y bueno, vea, tiene una vida muy desgraciada, porque se levanta a las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, como mínimo, está en una batalla constante contra el estatismo. Está luchando a brazo partido contra los impuestos, contra las regulaciones, contra los sindicatos, contra las paritarias, contra la inflación, contra el dólar, contra los aranceles para sus importaciones. Es un hombre que fabrica autopartes, ¿okay?, de las cuales exporta la mitad fuera de Argentina. Pero es una vida muy desgraciada, porque se pasa todo el día luchando, peleando, a brazo partido, una batalla que tiene perdida de antemano. Él no le va a ganar al estatismo en su empresa, en su oficina, ¿ok? Se contenta con sobrevivir, se conforma con sobrevivir, se conforma con levantar la persiana al día siguiente, poder levantar la persiana al día siguiente, a duras penas pagar a sus empleados y trabajadores. Ahora bien, este tipo es un pobre infeliz. Perdone, Fabián, que es amigo de él y tal. Es un pobre infeliz, ¿ok? Porque no va a una pelea por crecer su empresa, por hacer ganancia sustanciosa, ganancia jugosa, ganar más y vivir mejor para él y su familia, poder pagarle buena educación a todos sus hijos, poder cambiar el carro, poder... No. Entonces, ¿por qué digo que es un infeliz? Porque tiene ambiciones muy mezquinas, muy pocas ambiciones, ninguna ambición, solo sobrevivir, seguir respirando, es todo el fin que
el objetivo que él se traza para su empresa, seguir respirando. Entonces pregunto yo, y que me disculpe Fabián, ¿no es un infeliz? Ah, pero ahora me podrán decir, bueno, pero ¿qué opciones tiene? Y la opción es cerrar. Como cierran tantas empresas, de cada 100 empresas la tasa de mortalidad varía de país en país, incluso de provincia en provincia en Argentina, etc. La opción es cerrar, o sea, no sobrevivir. Murió esta empresa, fabricadora de autopartes y exportadora y demás, que trae dólares y demás, pero a los dólares los tiene que cambiar al precio oficial y todo eso. Entonces, ¿tiene otra opción el infeliz? Sí, tiene otra opción, y es meterse en la pelea política y apoyarnos a nosotros. Ah, no. Eso no, jamás, nunca. ¿Ok? Si Fabián le dice algo de apoyarnos a nosotros, la respuesta va a ser no. Entonces, soy culpable cuando en mi mente pienso, bien hecho que se joda, bien hecho que se joda por conformista, ¿ok? Porque cuando se le dice, ¿por qué no te metes en esta otra pelea, la pelea política, que podemos ganar si tú nos apoyas? En vez de luchar todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde en una pelea que está perdida de antemano, ¿ok? Y claro, no, la política no. Bueno, entonces que se joda. Ok, bueno, voy a seguir con el chat. Ajá, aquí está el link. Roberto Bianchi es el amigo. Ok. Eh, bueno, ajá. Eh, cultura caudillista de Latinoamérica. Bueno, pero es que no es solo la cultura caudillista, Steven Arenas, es la cultura conformista también. No es solo el caudillismo, es el conformismo, ¿ok? No es solo Milei el caudillo. Con el que más me identifico yo, el análisis del populismo, en el caso Milei, es con Loris Sanata. Puede mirar, se lo voy a escribir aquí para que lo googlee. Loris Sanata lleva un año diciéndonos que Milei es populista, ¿ok? Que es un caudillo mesiánico. Loris Sanata, búsquelo. Tiene bastantes videos y artículos porque lleva un año diciéndonos a los liberales, porque él es liberal, ¿ok? Que Milei es caudillista. No le hacemos caso, ¿ok? Roberto Bianchi. María Cecilia habla del ojo por ojo, diente por diente. Sí, bueno, pero eso está en el Nuevo Testamento, ¿ok? Hay observaciones de nuestro Señor Jesucristo al respecto, ¿ok? Las sanciones que se imponen en el Antiguo Testamento son de restitución o compensación principalmente. Eso lo dejamos. Ah, bueno, Manuel Alarcón, gracias por la aclaración a Cecilia. La ley del talión es lo que conocemos hoy como principio de igualdad ante la ley. Loris Sanata se presentó, Francisco Finol nos cuenta que estuvo, me imagino que Sanata, ¿no? Quieres decir, la semana pasada en Chile. Bueno, si quieres, pide el micrófono y conversamos un poquito, si quieres, Francisco Finol, así nos conocemos. Yo también soy de Maracay. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos con, ajá. Sandra Álvarez, muchas gracias. Aquí hay un video de YouTube. Loris Sanata, el populismo en Argentina. Entonces, no es solo la cultura caudillista, es la cultura conformista. Es no saber usar una cosa tan sencilla como la elección a 2 vueltas. Una elección a 2 vueltas se plantea para que vayan los candidatos separados
y cada uno vote por el que prefiera y no en contra del otro, el mal menor y tal. Hay la cultura política del mal menor, es decir, son muchas cosas las que hay que corregir aquí en América Latina, o digamos muchas cosas, muchas corrientes, y nosotros vamos en contra de esas corrientes. Bien, vamos a los micrófonos. Yo aquí los tengo en cierto orden, voy a respetar ese orden. Vamos con Galo primero. Adelante, Galo. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Me salta a la imaginación algunos temas. Primero, compartir que hemos tenido 2 días o el mismo día 2 debates en 2 países distintos que nos han dejado mucho que desear, en definitiva, y por supuesto, la sorpresa, como dice el profesor, de Milei respecto que ha sabido comportarse. Y en el caso nuestro, pues definitivamente estaban demasiado bien comportados y no se produjo la expectativa que se requería, pienso yo, entre los 2 candidatos finalistas en el Ecuador. Dicho esto, pues quería yo comentar el tema del símil que veo entre El Salvador, la República y el gobierno, con ciertas acciones implementadas en el gobierno de Correa y que tienen que ver justamente con la violación de la ley o del imperio a la ley en cuanto a la Constitución se refiere y los fines que utilizaron para conseguir los objetivos de plantarse en el poder de manera permanente o definitiva por muchos años. No sé si es que en El Salvador, profesor, pasa lo que pasó en el Ecuador y está pasando. Nosotros tuvimos durante aproximadamente desde el 2017 a la fecha, que son 7 años, un permanente accionar entre movimientos sociales que se parecían mucho a las fuerzas penetradas en Estados Unidos de Antifas, con un gran despliegue de violencia y de terror, y que justamente financiadas por un sector que eminentemente pertenece al crimen organizado, sumado al hecho de que el Estado o el gobierno, en este caso, de turno, se vio completamente rebasado por esta fuerza que ya dejó de ser gobierno, y me refiero al correísmo, conjuntamente o paralelamente lo que pasó con Bukele, que se bajó toda la estructura política e institucional, así como lo hizo él en su tiempo. Es decir, los dos han violado definitivamente la Constitución para conseguir un objetivo que es el permanecer en el poder. Dicho esto, suma usted el elemento adicional, que acá no lo tenemos, pero que podría configurarse como un símil en cuanto a allá tenemos las famosas maras, o como las llaman en cuanto a su denominación, y nosotros tenemos acá las bandas criminales que lideran desde las cárceles estos procesos de una desinstitucionalización y un crear miedo y violencia a través de grupos organizados dentro de las ciudades y de los pueblos. Entonces, también hablo del otro mecanismo que veo que está pasando. Conocí yo que están introduciéndose 20,000 migrantes de Latinoamérica en Estados Unidos cada día. Si usted habla del gobierno de Biden en los 2 años aproximadamente que lleva, pues estamos teniendo una cantidad considerable de posibles violentos introducidos en Estados Unidos, y que, por supuesto, como pasa acá, también vienen a levantar todo este proceso aparente de violencia incontrolable que no puede hacer frente al Estado. Entonces, para terminar un poco, lo que quería es ver su visión, la visión de los miembros del foro respecto a qué posición tendría que tener el pensamiento liberal respecto a cómo salir de estos temas que, si bien es cierto, son remontables y se tornan aparentemente inmanejables, sí podrían hacerse. Bueno, las 5 reformas, Galo, las 5 reformas, no hay otra salida. Si no son 5 reformas, es Cuba o es Haití. No tengo más nada que decir,
sino agradecerte tu intervención, que está ha sido muy informativa e ilustrativa. Mi respuesta, las 5 reformas, si no, olvídate. Martín, adelante. Sí, sí, profesor, buenas tardes. Cuando lo vi a Bukele por primera vez, al toque me di cuenta, este es Fujimori número 2, porque es igualito a Fujimori. No, Y, no, Bukele es de izquierda, bueno, estimadísimo. Ok. en el populismo Ok, es igualito, ¿no? ok. Desde que empezó, porque Fujimori empezó aliado con los evangélicos en el 90 y de ahí los votó. Y Bukele empezó con Dante Gebel y también ahora su vicepresidente también los amenazó, creo, a los pastores, que los iba a meter preso o algo así. Por eso le preguntaba cuánto tiempo se va a quedar Bukele. Fujimori se quedó 11 años. Bukele también se quedará algo así, porque fácil no se va a ir. Se nota que el fácil no va a dejar el poder, ¿no? Y otra cosa, yo hablaba con un periodista y yo le digo, pero esto es contra los derechos humanos, está yendo mal Bukele. Y él me dice, lo que pasa es que son medidas de urgencia que hay que tomar. Entonces, como estamos mal acá en el Perú, también tenemos que aplicar el plan Bukele porque es una emergencia y como es una emergencia hay que aplicar de todo para salir de la emergencia. Pero ¿cuándo va a terminar la emergencia? Pues, por ejemplo, acá pusieron una granada hace 2 semanas, creo, en San Juan del Lurigancho, ya aplicaron el plan Bukele, mini plan Bukele acá. Ha sacado los militares y ya no hay delincuencia en San Juan del Lurigancho, 2 semanas no hay. ¿Por qué? Los militares están con la escopeta en la calle, entonces, ¿qué ladrón, quién va a ir pues, con los militares en la calle? No hay nada. Pero ha dicho que en 90 días ya se van a ir los militares y todo va a regresar igual de acá a 90 días. O sea, no va a haber cambiado nada aplicando el mini plan Bukele acá en Lima, ¿no? Entonces, no sé qué cosas más van a aplicar porque no hay plan de seguridad. Y lo que hace Bukele me parece que cuando Bukele se retire del poder, todas las pandillas van a volver a salir porque son inocentes o no ha solucionado nada, porque si no arregla el Poder Judicial, me parece que está arreglando ningún problema, solamente es un calmante y apenas él se vaya al poder, el problema va a seguir otra vez. No sé si me equivoco o es verdad eso. Gracias, Martín. 2 cositas cortitas para darle lugar a Manuel y a Mijail. Mira, Bukele es de izquierda. Lo que pasa es que algunas facciones algunas corrientes de izquierda han tomado algunas banderas de derecha y los 2 ejemplos que yo pongo siempre es la bandera de la seguridad, Bukele, y la bandera pro vida, Pedro Castillo en Perú. Ahora bien, con respecto a los militares, también lo está haciendo López Obrador aquí, ¿ok? Poner a los militares a luchar contra la violencia pandillera, sicarios, narco, etcétera y tal. Bueno, en principio yo no estoy en desacuerdo, pero lo que yo pregunto es dónde quedan las reformas para el desarrollo. No hay reformas para el desarrollo. ¿Y dónde queda el debate sobre las drogas? Nadie puede hablar sobre drogas aquí y exponer la posición liberal que todo el mundo conoce, pero nadie quiere hablar. Eso es nada más. Vamos con Manuel, después Mijail y después Gabriel Maza. Dale, Manuel, te escucho. Buenas noches a todos, buenas noches, profe, muchas gracias. Bueno, solamente quería agregar un poco a este tema la cantidad impresionante de dinero y de recursos que ha puesto en marcha y que por lo demás muchos han catalogado de sin precedente la campaña de marketing que tiene como buen publicista. Entonces ahí hay un tema que da a entender un poco esta situación, profe. De En Chile, Bukele estás muchas veces... hablando, de Bukele estás hablando. Sí, de Bukele, claramente. Ok. En Chile, por ejemplo, hay muchas personas que apoyan, entonces, bueno, la gran mayoría apoya el plan Bukele, pero cuando yo le digo alguna cosa que es cierto que va contra el discurso oficial que se escucha de él, se molestan y lo apoyan. Y una de esas cosas que van contra el discurso, yo le he dicho que acá, en Chile, hemos tenido, de hecho, hoy día el puerto de San Antonio es el mayor puesto de exportación de drogas a Europa de Latinoamérica. Hoy día de acá se le da droga.
Y han pillado mucha gente de Nicaragua, vinculada a las maras, que debiesen estar detenidos supuestamente en El Salvador, perdón, en El Salvador. Y ¿cuál es el problema? Solucionan el tema allá, pero se nos vienen para acá. Entonces, cuando yo le digo, bueno, tú estás contento por el tema de Bukele en El Salvador, pero resulta que al solucionar allá, nos envían la gente para acá y hay problemas, pues, de delincuencia y todo, y aún así siguen apoyando de todas maneras. Entonces, los chilenos apoyan cosas internacionales, aunque le afecte a los mismos chilenos. Yo veo que ahí igual hay como un trabajo muy de fondo, profe, como de manipulación de los medios, porque es increíble la cantidad de TikTok, de Instagram, que me salen a mí diciendo que yo no soy vocalista, y a toda la gente. Entonces, ahí hay un poco manipulación, no sé si está de acuerdo. Sí, pero cuando hablas de manipulación, tienes que hablar de un manipulador y un manipulado, ¿ok? El problema es que América Latina se está llenando de fanáticos de Bukele, fanáticos de Milei, ¿ok? Va a haber fanáticos de Verástegui y tal, y tú no les puedes hablar, porque son personas de una cultura muy pobre, de una información sesgada, que encerrada en su burbuja, de Bukele, de Milei, de Verástegui, encerrada en su burbuja, ¿ok? Con el efecto eco que solo se escucha a sí mismo y se transforman en lo que alguien llamó muy apropiadamente zombies digitales, ¿ok? Las redes sociales están llenas de zombies digitales. Entonces, tú hablas de manipulación. Bueno, pero ¿y los manipulados quiénes son? Son zombies digitales. ¿Ok? Otra corriente con la que tenemos que lidiar y lidiamos todos los días. Vamos con Venezuela ahora. Mijail de Maracaibo y Gabriel. Dale, Mijail. Profe, buenas noches. Bueno, primero para recordar lo del video de Tipito que yo le mencioné. Es un video en el que Tipito Enojado analiza un fragmento de un discurso de Bukele, en el que Bukele dice que no hace falta incentivos fiscales porque si dieran incentivos, porque los países que tienen impuestos más altos son los más ricos, según Bukele. Entonces, bueno, es un video de Tipito criticando con fuerza eso, con muy buenos argumentos, y al final le dice, mira, si tú estás resolviendo el problema de la seguridad, en estos momentos, al subir los impuestos, al no arreglar el problema económico, tienes que ir creando cárceles para las próximas generaciones, porque los problemas económicos que el estatismo, no usa la palabra estatismo, pero que usa el estatismo causa, va a llevar a que jóvenes que no tengan oportunidades se dediquen a la delincuencia y lo vas a tener que volver a meter preso. Entonces, para solventar la situación de seguridad, el primer paso es solventar la situación económica. Es un tema bastante interesante que dice, porque tiene razón. De nada sirve meter presos a 3.000 personas, 10.000 personas o matarlos a todos, cuando después, dentro de unos años, la gente va a volver a entrar a la violencia debido a la situación económica. Eso por un lado. Y por el otro lado, la primera vez que yo supe de la existencia de Bukele fue en la pandemia, que todo el mundo sacó los videos de él diciendo los empresarios pueden ganar dinero en otro momento, pero no, pero la gente se tiene que quedar en su casa y empezó a pedirle a todos los empresarios que le pagaran a los trabajadores sin trabajar y empezó a prohibir que despidieran gente, con medidas severas en contra de los empresarios. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo primero vez que yo lo escuché, yo dije, este tipo, yo no sabía, yo no lo conocía, yo dije, este es otro socialista. Y de hecho sí lo es. Lo que pasa es que es un socialista de mano dura con el tema de la inseguridad y la violencia, a diferencia de, por ejemplo, Chávez, que él venía y él hablaba siempre de los miserables. No, pobrecito que se robó un pan y lo metieron preso. Entonces son los miserables, los delincuentes son buenos. A diferencia de eso, es otra corriente, pero es igual a izquierda. Así es, Mijail. Por cierto, insisto, Bukele es de izquierda y como todo gente de izquierda ha hecho un eslogan con algo que la gran mayoría piensa en América Latina, que si nadie roba, la plata alcanza. Esa es la justificación ante el fracaso del estado de bienestar.
O sea, porque es evidente que los precios suben, los salarios y los ingresos no, es evidente que no hay en la educación pública lo que se ofrece y ni hablemos de los hospitales mal llamados públicos. Pero entonces, ¿cuál es el pretexto? El pretexto es la corrupción. Si Claro. nadie roba, el dinero alcanza. Eso es lo que dice Bukele todos los días. ¿Okay? Pero el problema lo va a tener cuando vuelva a ganar, cuando ganen las elecciones, él tenga todas las alcaldías, todas las gobernaciones, todos los ministerios, tenga todo el poder absoluto y el dinero no alcance. ¿A quién va a culpar ya que supuestamente Pero no es que roba? en ese caso ellos van a robar ellos solos, o sea, nadie más va a poder robar. Sí. O se va a inventar un enemigo imaginario. No creo que sean los gringos, pero se va a inventar algún enemigo imaginario. No, es que ya en el discurso de Bukele en la ONU, ya él dijo, el enemigo son las organizaciones de derechos humanos que según él se ocupan de los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas, etcétera, etcétera. O sea, discurso a Bukele no le falta, ¿ok? Pero déjame, antes de ir con Gabriel, responderle a Manuel que habla sobre una sola vuelta en las elecciones porque el mal menor se da mal en la segunda vuelta. Sí, Manuel, el mal menor se da en la segunda vuelta, pero la segunda vuelta es para eso. La primera vuelta es para evitar el tema del mal menor. En la primera vuelta, en los países normales, en la primera vuelta siempre hay distintos candidatos, distintos partidos, en número mayor a 2. Habrá 3, 4, 5, 6, 7, 8, puede haber hasta 12. ¿Ok? La primera vuelta es para que cada quien vote según su afinidad, según sus preferencias. La primera vuelta. Y en la segunda vuelta, sí el mal menor, o sea, sí yo voy a votar por el que más, el que más se acerca. En la segunda vuelta hay solo 2, entonces por el que más se acerca, o votaré por aquel que yo quiero usar como un instrumento de veto. Es decir, quiero para que Manuel me entienda mejor, quiero hacer la diferencia en la palabra, entre la palabra voto y veto. ¿Qué es la palabra voto? Yo voto por fulano. ¿Qué es la palabra veto? Yo voto en contra de Mengano. Entonces, la democracia, al transformar la primera vuelta en una segunda porque lo que tenemos aquí son todos una manga de ignorantes. Los latinoamericanos son todos una manga de ignorantes del primero al último, como diría el presidente de Uruguay. Entonces, se transforma con el tema del mal menor, se transforma el ejercicio del sufragio en lugar de un voto, un veto. Entonces, el pueblo no ejerce el sufragio como debe en la primera vuelta y entonces se transforma en un veto. El ciudadano lo que tiene no es el poder del voto, sino el poder del veto. O sea, yo quiero a este porque no me gusta aquel. ¿Y eso qué es? Es un derecho de veto. O sea, nos estamos reduciendo nuestros recursos democráticos, que son parte de los recursos políticos, por idiotas, por imbéciles, porque eso es lo que somos en América Latina, una bola de imbéciles, la inmensa mayoría. Nos estamos reduciendo lo que debe ser el poder de voto a un simple poder de veto. No me gusta este, por eso voy a votar por el otro. Entonces, por eso, los candidatos se esfuerzan en buscar un candidato de la unidad opositora en Venezuela, El Salvador. Eso no sirve para nada porque no lo van a encontrar. Pero así somos de ignorantes, cabezones, tercos, caprichosos, necios, no queremos escuchar. ¿Ok? Manuel entendió el punto. ¿Ok? El mal menor, el tema del mal menor transforma el poder de voto en un poder de veto.
O sea, en lugar de votar por este o aquel, porque son los que me gustan, voto en contra, se llama antivoto, ¿ok? Pero el antivoto es en realidad un veto. Antivoto, voto negativo, es ir a votar, ¿ok? En contra del que no quiero, en contra del que no. Ah, bueno, pero entonces eso no es un voto. Lo que es un veto, ¿ok? Bueno. Vamos con Gabriel y después con Mario. Buenas noches, Y vamos terminando. profesor. Sí, adelante. Buenas noches, profe. Bueno, hermano, sobre lo de Bukele, que el eslogan de, o sea, en estos momentos mucha gente se impresiona por la seguridad, ¿no? Supuestamente, entre comillas. Y yo estaba leyendo un libro de cómo fracasan las... Hay una parte que el autor dice que ciertas instituciones, él le llama así, no al estatismo, no, ciertas instituciones extractivas, él le llama de esa Ah, frase, sí, sí, sí. que ellos emplean ellos emplean algunos modelos de instituciones inclusivas, vamos a decir, una derecha, gobierno limitado, como es el caso de caso de la protexosa, ¿no? Tienes Con la intención de ellos seguir, dígame, que se te va la voz porque tienes un ancho de banda muy bajo. sí, Dale, termina porque tienes un ancho de banda muy bajo. Se te va la voz, no te escuchamos bien. ok, está bien, ok, bueno, no, que todo ese tipo de distracciones lo hace para concentrar más poder, según lo que dice el autor. Eso es todo. Ok, el libro es el libro de Daron Acemoglu, que lo hemos estudiado, no me acuerdo si hace poco tiempo, lunes o jueves. Ok, gracias Gabriel. Vamos con Mario, pero vamos rápido porque ya estamos al final del tiempo y yo quiero terminar con una reflexión sobre 40 años de democracia. No sé si la democracia puede durar en América Latina más de 40 años y quiero poner la comparación entre Venezuela y Argentina. Vamos Mario, después María Cecilia y ya nos vamos despidiendo. Mario. Mario Velázquez. A ver si le dan el micrófono ahí a Mario Velázquez, por favor. Ya se lo dimos varias veces, profesor. Ok, Mario Velázquez, desmutea, pues. Va, no hay caso. Vamos con Cecilia. Dale, Cecilia, mientras tanto. Buenas noches, profe, con todos una buena noche. Profe, dos cosas. La una, a mí lo que me da mucha incertidumbre es lo siguiente. Vamos viendo cómo algunos izquierdas se toman ciertas banderas que son propias de la derecha, como por ejemplo la justicia o la mano dura contra la delincuencia, como el caso de Bukele. En el tema de Milei y otras personas que actúan como caudillos, el momento en que ellos fallen en sus programas, que vayan generando ahora el descontento en sus fans, nosotros, los liberales, de verdad, nuevamente, como sucedió con el neoliberalismo y el consenso de Washington, vamos a tener que lidiar con las culpas que no nos corresponden. Bueno, okay. Entonces, Ajá, dale. me preocupa eso mucho porque... Bueno, a todos nos preocupa, María Cecilia, nos están dejando muy mal los malos representantes del liberalismo. Voy a poner un ejemplo que se me ocurrió hoy porque no sé de dónde salió dónde me apareció el tema de Marcial Maciel. Así como los curas pederastas hacen quedar muy mal a la Iglesia Católica, estos tipos, los liberales, libertarios, malos representantes, nos están haciendo quedar mal a nosotros y lo he dicho muchísimas veces y disculpa la interrupción. Dale, termina que después vamos a ver cómo acabamos. Dale, Cecilia, disculpa la interrupción.
No, tranquilo, profe. Entonces, eso es un tema que estoy segura que desde ya no, muchos de nosotros tenemos en mente. También estoy segura que sabremos cómo dar cara a eso. Lo otro, profe, es que respecto a lo que decía Mijail, para poder llevar a cabo las 5 reformas no puede ser un tema de gradualismo, porque el momento que se hace así le estamos dando chance a la Asamblea, en su oposición, a que ellos vayan bloqueando esos pasos. O sea, todas las reformas tienen que hacerse a la par. No se saca mucho solventando temas de justicia si no se hace la reforma económica, porque la gente va a seguir teniendo hambre, desempleo y va a seguir delinquiendo. Y lo otro, profe, cuando yo me refería a esta cuestión de la ley del talión, que fue mucho más antigua, ese era un tema de venganza y justamente por las enseñanzas de Dios, de Jesús, es que se van haciendo estas ciudades refugio con la finalidad de que se haga un juicio justo, que se demuestre la inocencia o la culpabilidad y que ya no sea la persona quien haga justicia, sino los jueces. Justamente por este tema de que ahora sí se concibe como un imperio de la ley, pero cuando inició la ley del talión no. Entonces, frente a eso, se hacen estas ciudades refugio justamente haciendo lo que usted indica respecto a un debido proceso. Okay. Eso nada más, profe. Ok, muchas gracias. Mario Velázquez no se desmutea, así que... Aló, buenas tardes. Creo que ahora sí está bien, ya se ha corregido el tema. bueno, dale, pero rápido. Ya, está bien. Mire, básicamente para tener como acotación, el tema del antivoto que sea, bueno, acá en el Perú al menos, hacía principalmente con el fujimorismo, ¿no? Ahora, el tema es que cuando empezó a salir Alan, empezó ya vinculado con el fujimorismo y al final, prácticamente ya la tienen a Keiko siempre la segunda vuelta. Al final no sé qué tan contraperjudicial tuvo la izquierda en esa estrategia, pero lo que sí es cierto es que lamentablemente también han puesto malos candidatos y no sé si es que es porque la izquierda realmente no sabe manejar su crédito político o es una estrategia de izquierda para justamente poder meter cada vez peores candidatos. Mario, nosotros hemos enseñado el problema no es la izquierda, el problema es la derecha. El problema es la derecha que no solo no tiene candidatos buenos, no tiene programas, no tiene un proyecto a futuro, a diferencia de la izquierda que siempre piensan en el mediano largo plazo. Y bueno, Okay, voy a aprovechar para lanzar lo que quería lanzar de los 40 años, que está Chapas levantando la mano porque él siempre cierra y lo hace muy bien, porque le voy a hacer una pregunta, ¿ok? Mi pregunta viene por lo siguiente. Yo viví 30 años o más en Venezuela y vi todo el proceso de Chávez, cómo era la democracia antes de Chávez, que no era una cosa perfecta, pero funcionaba, ¿ok? Y cómo Chávez la destruyó y duró apenas 40 años. Un líder populista radical metido en una sociedad que votó por él por disconformidad con los dos grandes partidos, pero no estaba preparada la sociedad para un cambio radical hacia el socialismo puro y duro. 1963 fue el año que empezó, en el 58. En el 58 fue el año que se derrumbó a Pérez Jiménez y empezó la democracia y duró 40 años. En el 98 se terminó. ¿Qué tal si pasa lo mismo en Argentina, Jorge Chapas? En el 83 se derrumbó la dictadura y entonces apareció la democracia. Sí. ¿Qué tal si dura 40 años nada más? Si viene un líder populista, solo que de derecha en lugar de izquierda, ¿ok? Solo que libertario y tal, y viene ese líder populista y destruye la democracia argentina y dura solo 40 años, porque va a ser lo mismo que Chávez, pero para el otro lado, para la derecha en vez de para la izquierda. O sea, va a empujar
Y ahí lo autoritario no es una cuestión de personalidad, sino de carencia de recursos políticos. O sea, sin recursos políticos suficientes para hacerlo de manera democrática y no gozando de un consenso en la sociedad para ir en la dirección que él pone, acaba con la democracia, ya sea armando un tremendo berrinche si pierde las elecciones o armando un desastre desde el oficialismo si la gana. Son 40 años, del 58 al 98 en Venezuela y del 83 al 2023 en Argentina. ¿Será que la democracia no aguanta 40 años aquí en estos países? Chapa. No es que yo sea numerólogo, a mí no me gusta la numerología, yo no soy numerólogo, pero son 40 años y hay una serie de paralelos increíbles entre el populista Claro. Chávez y el populista Milei. Dale, cierra. Bueno, pero de pronto, sí, no es usted un numerólogo y de pronto es eso evidencia anecdótica, ¿no? Habría que esperar más casos en todo caso. Bueno, profe, yo quiero cerrar, si me lo permite, animando a los estudiantes de la realidad a superar nuestro conformismo y a invitar a la gente a superar el conformismo. Ese es el mensaje que a mí me deja, me interpela. Qué interesante, yo era el de la pregunta cómo superar el conformismo, ¿no? Bueno, pues hay que tener metas, hay que tener un proyecto de vida ambicioso, hay que salir de nuestra zona de confort. Creo que ya aquí muchos hemos dado el paso, pero no sé si todos. La pregunta es, ¿todos están activos en sus movimientos, grupos, partidos a nivel nacional? Todos están ocupando 1 hora, 2 horas al día en promover las 5 reformas en su país. Todos están haciendo una donación al profe Mansuetti para que estos espacios se mantengan vivos y una donación a sus grupos, movimientos y partidos para crecer orgánicamente, pues, y hacer llegar el mensaje y algún día competir por curules en el Congreso y en los parlamentos. Creo que esas son las preguntas que nos deben interpelar y tomar acción e inspirar, enseñar a la gente y comprometerla en esta dirección, ¿no? Yo, profe, además de eso, a manera de cierre, quiero invitar esta semana a nuestros amigos a estar pendientes de nuestras redes sociales porque mañana, 3 de octubre, el calendario liberal clásico que tenemos en el foro marca el Día de la Privatización, en honor a Margaret Thatcher y a su ley de vivienda de 1980. Sí, no les cuento la historia porque eso me llevaría minutos, pero estén muy pendientes. Ya en Guatemala pues tenemos, nuestro fusionista responde con el tema del Día de la Privatización, mi artículo que se publicará el día miércoles. Y bien, animarlos a todos a estar compartiendo contenido en ese tema, ¿no? Ojalá. Y seguirnos en redes sociales, tanto a nivel nacional en sus diferentes países, como las redes sociales del Foro Liberal. Con eso termino, profe. Muchísimas gracias, como siempre, por tan excelente sesión. Gracias a todos, ¿ok? Espero que las lecciones de hoy se aprendan. Nos conformamos con poco y cuidado con los caudillos mesiánicos populistas, a ver si viene un caudillo mesiánico populista, destruye la democracia, esa es la realidad, esa es la gran lección de Loris Sanat. Un abrazo grande, tú te encargas, Jorge, Sí. de la parte de la grabación. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. El jueves seguimos con las leyes malas y el populismo, para los que quieran, y los que no, hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Un abrazo, gracias. Gracias, profe. Chao, feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches.